El piñón básicamente tiene su complejidad, pero vamos a tratar de atacarlo de la mejor manera posible. Imagínense que nosotros tenemos el piñón de una bicicleta que va a tener este radio, el cual vamos a llamar radio 1, ¿sí? Y luego el pedal de la bicicleta, que es esta rueda que ven acá adelante, que tiene un radio 2. Y la rueda, que finalmente toca con el piso, ¿sí? El piso, imagínense que es toda esta sección, esto está exagerado, ¿no? Obviamente. El radio 3 es toda esta distancia que ustedes ven aquí a continuación, ¿no? Y ambas, tanto el piñón como, digamos, el pedal están unidos por una cuerda. Obviamente la cuerda siempre se traslada a la misma velocidad, ¿no? Y lo que ocurre acá es que vamos a tener que esto va a girar en este sentido, en sentido antihorario, y la idea justamente es tratar de ver, o el punto acá es hallar, ¿sí?, el tiempo para que esta rueda pase de estar en esta posición a estar en otra posición, un delta X, donde ese delta X nos va a quedar que son 100 metros, ¿no? ¿Qué datos tenemos nosotros? Por ejemplo, que en este caso, por ejemplo, la corona 1, en este caso el problema le llama acá a 2, o sea, básicamente es otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso el diámetro 2, ¿sí? Estamos hablando de que son de 20 centímetros, después el diámetro 1, estamos hablando de que son 7 centímetros, yo estoy representando la nomenclatura que puse acá, no es la que dice el problema, pero nada, para que tengan una idea. Y después el diámetro 3, en este caso son de 80 centímetros. Estos son los datos que tenemos. Entonces hay que tratar de ver cómo resolver este problema. La primera cuestión es la siguiente. Tenemos que ver un par de cosas. Primero, en este tipo de problemas complejos, lo que conviene es tratar de entender cuál es la variable que nos piden y ir desarrollándolo de atrás para adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que nos piden es encontrar un tiempo para un determinado desplazamiento. Entonces, la rueda, que es la rueda más grande, se mueve trasladándose y rotando a la vez. Entonces, toda velocidad, todo punto del exterior de la rueda, ¿sí?, va a tener la misma velocidad de traslado porque está rodando sin deslizar. Entonces, el desplazamiento de la rueda, yo a la rueda le puse 3, entonces delta de x3, ¿qué va a ser? La velocidad de la rueda lineal por el tiempo, ¿sí? Esto de dónde sale, de que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Vamos a numerarlas porque van a ser muchas ecuaciones, entonces esta es la ecuación número 1. Entonces, de lo que necesitamos saber acá, que es este tiempo 3, o delta t si quieren, delta t3, ¿sí?, ¿qué va a ser? Ese desplazamiento, delta x3 sobre v3, que es la velocidad lineal que tiene la rueda, ¿sí? Entonces, la ecuación 2, que estamos numerando acá, es la más importante porque es la que queremos despejar. Y todo lo que armemos de la ecuación va a ser en base a esta, ¿ok? Todo lo que armemos del problema. Bien, ¿qué otra cosa sabemos? V3 es la velocidad lineal que tiene la rueda, ¿sí? La velocidad lineal de un punto de un disco en rotación se puede pensar de cualquiera de los tres que vemos acá como el omega, ¿sí?, es decir, la velocidad angular por el radio, ¿sí?, es decir, el radio que en este caso tenemos de cada parte, ¿ok? Entonces es importante esto porque en este caso V3, ¿qué va a ser? V3 va a ser el omega 3, es decir, la velocidad con la que rote la rueda, por el radio 3, es decir, el radio de la rueda. ¿Ok? Eso es importante. A su vez, ¿qué tenemos nosotros? Tanto la rueda como el piñón, ¿sí?, donde está atada la cuerda, ¿sí?, digamos, los engranajes, van a girar a la misma velocidad angular porque son parte del mismo mecanismo, si el eje pasa por este lado. Entonces lo que vamos a tener es que el omega 1 de este piñón va a ser igual que el omega 3 de este otro, ¿ok? Entonces eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que podemos relacionar los omegas de una forma un poco más simple de ambos, ¿ok? ¿Y eso por qué es importante? Fíjense, porque vamos a ir concatenándonos con lo que sigue. Cuando vemos, por ejemplo, la velocidad del piñón 1, ¿sí?, fíjense lo que ocurre en este caso. ¿Cuál es la velocidad lineal que tiene cualquier punto de la cuerda? Bueno, la velocidad lineal de la cuerda, como la cuerda se traslada en este sentido y es inextensible, toda velocidad tangencial que tenga el piñón va a ser la misma que la velocidad tangencial que tenga digamos, el pedal. Y fíjense, la velocidad 1 tangencial, ¿cómo se define? Como el omega 1 por el radio 1, ¿sí?, porque es la misma definición que habíamos usado antes, el omega por r para cualquier rueda, ¿sí? Y luego, esta sería la ecuación 6, ¿no? Y luego
tenemos que la velocidad 1, por el hecho que están unidos por la cuerda, la velocidad 1 tangencial es igual que la velocidad 2 tangencial, o sea, la velocidad del piñón y la velocidad de esto, ¿no? Esto es el 7. Y a su vez, ¿cómo se define la velocidad tangencial de 2? Que sería esta rueda. Igual que las otras, omega 2 por R2. ¿Por qué es importante esto? Porque otro dato, eso le vamos a poner al principio, es que ¿cuántas vueltas nos dice el problema que está dando, que está pedaleando? Nos está diciendo omega 2 está dando 2 vueltas por segundo. Entonces 2 vueltas por segundo en radianes son 2 pi es una vuelta. Entonces esto sería una vuelta por segundo. Si es el doble de esto hay que multiplicarlo por 2. Entonces en radianes el omega 2, ¿cómo nos está quedando? 4, ¿sí? Pi sobre segundo. Este es el dato que necesitamos nosotros en cada uno de los casos, ¿ok? Entonces, como esto es un problema que, por lo menos visto de esta forma, es bastante esquemático, yo con todas las ecuaciones vamos a ir resolviéndolas, yo les diría, vayamos resolviéndolas en orden inverso. Es decir, habíamos empezado con las ecuaciones 1, después pasamos a la 2, la 3, la 4, pero si siguen este razonamiento y una vez que llegamos a la punta, que es la última de las ecuaciones con el último dato, resolviéndolas en orden contrario, llegamos a lo que queremos. Y lo último que nos falta es saber que el radio, ¿sí?, es el diámetro dividido 2. Esto vale para cualquier circunferencia. Entonces es lo que podemos reemplazar en cada caso. Entonces fíjense, vamos a empezar con los primeros datos. Vamos a empezar con las ecuaciones 8 y 9, ¿no? Entonces en el caso de 8 y 9 podemos calcular B2, porque tenemos el radio 2, que es el diámetro dividido 2 de lo que vimos acá, ¿sí? Y digamos de la rueda, y después ir reemplazando sucesivamente. Entonces acá vamos a tener B2, que nos va a quedar omega 2, que es 4 pi sobre segundo, por radio 2, que el radio que es el diámetro dividido 2, o sea 20 centímetros dividido 2. No vamos a hacer muchas cuentas, sino hay que ponerse demasiado exquisito con las unidades, porque ya les digo, lo importante es llegar a lo último, así que esta parte puede ir un poquito más rápido. Esto nos va a quedar, fíjense, 20 dividido 2 nos queda 10, entonces esto nos va a quedar 10 por 4, 40. Vamos a tener 40 pi por centímetro sobre segundo. Esta es la velocidad 2. Después fíjense, la velocidad 2 de 7, ¿sí? Este resultado, la velocidad 1 es igual que la velocidad 2 que encontramos recién nosotros. Entonces esto nos queda como 40 pi por centímetro sobre segundo, ¿no? Fíjense cómo vamos concatenando todo. A su vez, nosotros podemos reemplazar esto, ¿sí?, en 6, que es la ecuación que dice que es B1. Fíjense, nosotros tenemos B1, que la encontramos recién. Tenemos el radio 1, porque sabemos que el radio 1 es el diámetro 1 dividido 2, que es un dato. Y lo que nos quedaría sacar es el omega 1, que es un dato que no es una incógnita que no sabemos. ¿Cómo despejamos omega 1 de acá? Pasando o dividiendo por radio 1 de ambos lados. Entonces omega 1 nos va a quedar como la velocidad lineal 1 sobre el radio 1, que esto sería 40 por pi por centímetro sobre segundo por el radio 1, que en este caso es 7 centímetros dividido 2. Entonces en este caso nos vamos a tener centímetros con centímetros se va, y en este caso vamos a tener 80 séptimos de pi por 1 sobre segundo. Fíjense que las unidades tienen que coincidir en todo momento con lo que nosotros vemos, ¿ok? Bien, después esto mismo, este omega 1 podemos reemplazarlo aquí en 5, ¿no?, que nos dice que el omega 1 y el omega 3 son iguales. Entonces de 5 tenemos que omega 3 nos va a dar este mismo omega 1, que sería los 80 séptimos de pi por 1 sobre segundo, ¿sí? Y después este mismo omega 3 podemos reemplazarlo en el R, en el 4, donde fíjense que en 4 tenemos que la velocidad lineal 3 es omega 3 por R3. Entonces en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense. De aquí la velocidad 3 nos va a quedar omega 3 por R3, que esto nos va a quedar como 80 séptimos de pi por 1 sobre segundo por el radio 3, que en este caso es 80 centímetros dividido 2. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, quedan centímetros sobre segundo. Esto lo que nos va a quedar va a ser 80 al cuadrado, ¿sí?, sobre 2 por 7, 14 por pi por centímetro sobre segundo. Ya les digo, no se preocupen demasiado si esto no hace sentido al principio, porque hay que llegar al final. Y finalmente, cuando llegamos a la última ecuación, que es la 2, ahí tenemos el delta del tiempo, y
con, digamos, la unidad de medida del espacio y la velocidad. Entonces, en este caso de la ecuación 2, que es la última a despejar, nos queda delta de t3, que va a quedar delta de x3, que fue la distancia que se movió, sobre la velocidad 3, que estos son los 100 metros, dividido este número. Entonces vamos a tener 80 al cuadrado por pi por 14, vamos a tener los centímetros en el denominador y los segundos en el numerador. Fíjense, tenemos metros con centímetros, o sea que hay que hacer un pasaje de unidades. 100 centímetros es un metro, entonces 10 a la 2 centímetros es un metro. Fíjense que centímetros con centímetros se cancelan y metros con metros se cancelan, con lo cual queda limpia la unidad. Entonces vamos a tener que delta de T3 nos va a quedar como 100 por 14 por 100 sobre 80 al cuadrado por pi, todo esto en segundos, ya queda una unidad limpia, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, 100 por 14, todo esto nos va a quedar como 140.000 sobre, en este caso vamos a tener 80 al cuadrado por pi, ¿sí? Que vamos a tener 20.106 aproximadamente, ¿ok? En segundos. Y este delta de T3 en segundos, vamos a tener 140.000 dividido esta respuesta, que nos va a quedar aproximadamente 6,96 segundos. Así que es una respuesta relativamente razonable para este tipo de problemas.